Bienvenidos sean todos a este nuestro mensaje para el domingo 23 de agosto del año 2020. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Le damos la bienvenida a todos en este mensaje que esperamos que sea de bendición para todos nosotros. Hoy vamos a comenzar, mis hermanos, haciendo una lectura que será la referencia para el mensaje que traemos hoy. Vamos a estar leyendo del Evangelio del apóstol Marcos, el capítulo 5. Vamos a leer los versos 21 y luego los versos 24 al 34. Leo de la Nueva Versión Internacional y les voy a pedir que vayan visualizando la imagen de este texto, la escena que vamos a ir leyendo. La palabra de Dios dice así. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. La multitud lo seguía y lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto. Ella dijo: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, hablemos hoy un poco para iniciar este mensaje de en quién o en quiénes ponemos nuestra confianza cuando enfrentamos problemas o cuando estamos en situaciones que nos angustian o que nos causan desesperación. ¿En quién confiamos? Como seres humanos, confiamos en las personas que se han ganado nuestra confianza. Confiamos en nuestros padres, en nuestros familiares, en amigos que nos han demostrado lealtad, en hermanos de la iglesia que nos conocen y que se han ganado nuestro respeto. Confiamos en nuestros líderes espirituales. Confiamos en los doctores cuando nos enfermamos. Confiamos en nuestras parejas. Pero a veces, mis hermanos, la aflicción que nos aqueja, el problema que tenemos, la mala noticia que recibimos que nos cambia la vida, es tan grande o ha durado por tanto tiempo que aun aquellos en los que confiamos y que nos aman no nos pueden ayudar. A veces, nuestro problema y nuestro sufrimiento se hace más grande y más doloroso cuando hemos confiado en alguien, hemos ido con confianza plena ante esa persona, tal vez a buscar ayuda, y esa persona nos falla. A veces, esa falla y esa falta de lealtad en alguien en quien hemos depositado nuestra confianza te duele más que el problema que estás enfrentando. La mujer de la que nos habla esta lectura llevaba 12 años con una crisis de salud
Y nos dice la lectura que había sufrido mucho a manos de los médicos, estos médicos en los que ella confió y que le fallaron. Y dice que había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Iba de mal en peor. Eso dice el texto. Así es que la crisis que enfrentaba esta mujer no solo estaba acabando con su salud, sino que la había llevado también a una crisis económica. Pero en este tiempo en que sucede esto, esa no era la única crisis a la que se enfrentaba esta mujer. En ese tiempo, mis hermanos, una mujer que tuviera un flujo constante de sangre era considerada impura bajo la ley judía. Todo lo que tocara se hacía impuro. No podía socializar con nadie y era rechazada por todos. Así es que esta mujer llevaba 12 años enferma, 12 años en la pobreza y 12 años en la soledad, siendo rechazada por todos. Llevaba 12 años en crisis sin tener a quien acudir. Pero dice el texto que cuando oyó hablar de Jesús, iba entre esta multitud y oyó lo que la gente iba diciendo de Jesús, que había sanado a los paralíticos, que le había vuelto la vista a los ciegos, que había convertido el agua en vino. Cuando ella escuchó todos estos comentarios dentro de esta multitud que apretujaban al Señor, se le acercó a él con la esperanza de tocar, aunque fuera el borde de su manto. Tocar el borde del manto de Jesús le tomó a esta mujer tal vez un minuto, pero fue un minuto de fe. Y es que un minuto de fe puede más que 12 años de angustia. Nadie intervino por esta mujer. Nadie la sacó de entre la multitud para que Jesús la viera. Ni siquiera Jesús mismo la notó entre tanta gente. Pero Jesús era la única alternativa que le quedaba para recibir sanación. Ya ella lo había tratado todo. Y es que muchas veces la solución a nuestros problemas no la podemos encontrar en el mundo. La solución la tenemos que ir a buscar nosotros mismos directamente ante Dios. Esta mujer sabía que la ley judía le prohibía tocar a otras personas por la condición de salud que ella tenía. Y por eso su intención era ir calladamente, tocar solo su manto, con la total confianza de que sería sanada. Se quedaría callada al recibir su milagro y se iría de allí y no le contaría nada a nadie. Ella se acercó convencida y sin duda de que en Jesús hallaría la solución a su crisis. Convencida y sin duda. Pero cuando Jesús toca tu vida, el cambio es tan grande que no se puede quedar así calladamente. Todos allí se enteraron de lo que la mujer había hecho por acercarse a Jesús y de lo que Jesús había hecho por ella. Mis hermanos, cuando nos acercamos a Jesús, nuestra vida se llena de bendición y aunque tú te quedes callado, otros lo pueden ver. Ese día, a Jesús los rodeaba una multitud grande. Todos los que lo seguían tenían también la oportunidad de tocarlo. Tal vez muchos no lo tocaron porque lo seguían por curiosidad o solo para ver lo que él haría por los demás. ¿A quién sanaría hoy? ¿De qué hablaría hoy? Por ir pendiente de lo que Jesús haría por otros, perdieron la oportunidad de tocarlo. A veces
Nosotros también perdemos la oportunidad de tocar al Señor porque nos enfocamos en lo que el Señor le ha concedido a otros. Nos enfocamos en cómo ha bendecido a otros y perdemos nuestra oportunidad de tocarlo y de recibir nuestra propia bendición. Es muy posible que en aquella multitud que apretujaba a Jesús, muchas personas lo tocaron, pues el texto dice que los rodeaban y lo apretujaban. Pero esos que lo tocaron no lo hicieron con fe, ni con confianza, y tal vez tenían duda. Muchas veces nosotros vamos caminando con Jesús y lo vamos apretujando, lo seguimos, pero cuando nos acercamos a Él nos falta confianza, o lo hacemos con una fe que va con duda. A veces pienso que son muchos los que rodean a Jesús, pero son pocos los que creen con confianza y sin duda. Tocar el borde de su manto, conformarte con solo eso, tocar el borde de su manto, requiere que vayas con fe, convencido, sin duda alguna. El toque de esta mujer iba tan cargado de fe que Jesús sintió que de él salió poder. Y las palabras de Jesús hacia ella no fueron: mi poder te ha sanado, hija mía. No. Le dice: tu fe te ha sanado. Tu fe. Viniste convencida y sin duda ante mí. Y fue eso lo que te sanó. Tu fe. Convencida y sin duda. ¿Cómo sabemos que esta mujer estaba convencida del poder de Jesús? ¿Cómo sabemos que no tenía dudas de que Él podía sanarla? El texto no nos da los antecedentes de esta mujer. No nos dice que llevaba tiempo siguiendo a Jesús. No nos dice que era una mujer de prestigio en su sociedad. Al contrario, nos dice que por tener una condición de salud que envolvía un flujo de sangre, era rechazada por todos. Se consideraba impura. Sabemos que esta mujer llevaba un sufrimiento de años. ¿Y cómo sabemos que ella venía convencida y sin duda? Pues lo sabemos porque el texto nos dice que antes de inclinarse hasta el piso, mis hermanos, el texto no dice que se inclinó hasta el piso. Esa es mi conclusión, porque el Señor llevaba su manto siempre cubriendo sus hombros y de un lado al otro. Y ese manto le llegaba casi hasta sus pies. Y la lectura dice que ella tocó el borde de su manto. Quiere decir que seguramente se inclinó hasta el piso para tocar el borde de su manto. Allí entre toda esta multitud, porque ella lo quería hacer en silencio, callada, porque tenía miedo, estaba violando la ley, ella era impura y no podía tocar a nadie en público. Así es que antes de inclinarse hasta el piso para tocar el borde de su manto, antes de hacer ese esfuerzo, pues su condición seguramente la tenía débil y frágil. ¿Qué dijo esta mujer antes de hacer ese gesto? Dijo: si logro tocar el borde de su manto, quedaré sana. No dijo: voy a tratar de tocar el borde de su manto a ver si me sano. No dijo: ay, ojalá que al tocarle pueda yo quedar sana. No, esta mujer caminó en fe, convencida y sin duda. Y en aquel momento, 12 años de sufrimiento acabaron en un instante.
porque ella fue ante Dios, ante el Hijo de Dios, ante Cristo, el que tenía fama de sanar y de salvar y de curar, convencida y sin duda. Tal vez hoy tú llevas años con una aflicción que no has podido resolver. Tal vez enfrentas un problema al que no le encuentras solución. Tal vez esta semana has recibido una noticia que te ha llenado de tristeza o de angustia. Tal vez estás cerca de Jesús, pero no lo has tocado porque crees que no mereces su ayuda. Tal vez estás cerca de Jesús y le has tocado, pero tu fe estaba débil cuando lo hiciste y no lograste conseguir tu sanación. Yo desconozco tu situación, pero Jesús ya la conoce, porque tú estás en la multitud que lo sigue. En Él hay poder, y su poder es activado por la intensidad de tu fe. Hoy te pregunto, ¿estás convencido de la grandeza del poder de Dios? ¿No te queda duda de que su poder es verdadero y real? ¿Estás convencido de que su poder es más grande que la crisis que vive el mundo en este momento? ¿Crees que su poder es más grande que tu crisis personal? ¿Estás convencido? Si aún siente tu corazón, si sientes tú que no estás convencido del poder de Dios o del amor de Cristo, yo te invito a que actives tu fe, que la actives a través de la oración. Te invito a que busques en la palabra de Dios la evidencia que aún te falta para estar plenamente convencido de lo real y verdadero que es el poder de Cristo. Prepárate para ir a tocar el borde de su manto. Cuando lo hagas, ve convencido y sin duda, con una fe que ha sido activada, con la evidencia en tu mente y en tu corazón de que su poder es real y es verdadero. Tal vez te toque inclinarte hasta el suelo para poder tocar su manto en este día. No temas en hacerlo, porque Él reconocerá tu fe y su poder saldrá para alcanzarte hasta ti. Haz como hizo esta mujer. No necesitó de mucho, se conformaba con poco, pero su fe era tan intensa que no necesitaba nada más. Rescatemos la intensidad de nuestra fe en este día. Ha pasado por muchas pruebas nuestra fe en este tiempo. Muchos hemos cargado con cosas por años, cargas emocionales que llevamos, que no hemos podido soltar. La sanación física es importante, pero la espiritual y emocional lo es aún más. Y por eso Cristo concluye este episodio, este encuentro con esta mujer, diciéndole: tu fe te ha sanado, vete en paz. Porque Jesús sabía que aquella mujer ya no iba a ser la misma. Había sido transformada físicamente, pero sobre todo espiritual, emocional y mentalmente. Cristo tiene el poder para hacer eso por ti. Ve convencido y sin duda. Que Dios te bendiga en este día. Que la paz de Cristo llene tu corazón. Que hoy tengas la valentía de ir tras su manto, de ir a tocar el borde de su manto, de ir convencido de que en Él hay poder,
un poder que es sobrenatural, un poder que el mundo no lo tiene y que Él te puede dar la paz que el mundo no entiende. Vamos a concluir el mensaje en el día de hoy escuchando una canción que es muy hermosa. Es una composición del cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Es una composición que habla precisamente de tocar el borde del manto del Señor para recibir sanación. Les pido que mediten en las palabras de esta canción. Es muy hermosa. Mientras la escuchan, eleven su corazón y su espíritu hacia nuestro Señor Jesucristo y que toques el manto de su gracia y que recibas sanación, fortaleza, paz en este día. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre sobre todo nombre, el Cristo de la gloria, que anda cuidando de su multitud. Que Dios te bendiga. Tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, un milagro hoy. Quiero yo de ti, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.